Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio para ver la asignatura Historia en este segundo año y como ven la filmina que tengo acá a mi derecha, llegó el humo. ¿Qué significa llegó el humo? Lo digo por la imagen. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que tiene que ver con la revolución industrial. La revolución industrial marcó un antes y un después dentro de la historia moderna, lo que es eh, en Europa que se inicia. Hay una aclaración que debemos hacer en un primer momento que tiene que ver precisamente con la revolución industrial, ¿no? Porque nosotros hablamos de la revolución industrial como si hubiese sido una sola revolución, pero es importante aclarar que hubo dos revoluciones, que las dos se denominaron revolución industrial, la primera y la segunda. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es la primera revolución industrial. Y y lo primero que debemos hacer es realizar una ubicación temporoespacial, o sea, ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos del espacio, estamos hablando del lugar donde se originó esta primera revolución industrial, y cuando hablamos de tiempo estamos hablando precisamente del año del siglo. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, 1750, y el espacio es en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde comienza este proceso, como les decía antes, que marca un antes y un después dentro de la historia moderna. Eh, ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo anterior a esto, a lo anterior al siglo XVIII y a lo que sigue después? Porque en realidad el hombre siempre produjo las cosas que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Pero esa producción tenía que ver más con la manufactura, tenía que ver más con el trabajo manual, ¿sí? Y cada cosa que se hacía, cada trabajo que se hacía, se utilizaba la fuerza humana, después se usaba la tracción animal, después se empezaron a utilizar algunas herramientas, se empezó a producir herramientas tecnológicas, pero esa tecnología, eh, eh, digamos, como que no pertenecía a una etapa muy diferente a la que se inicia ahora con la revolución industrial, porque en la revolución industrial tiene una particularidad que es la aplicación de los avances científicos a las actividades económicas. O sea que la ciencia investiga, descubre nuevos avances, esos avances se aplican a la tecnología, se inventan nuevas herramientas tecnológicas, nuevos aparatos tecnológicos, nuevas maquinarias tecnológicas, y estas se aplican a las actividades económicas. Cuando decimos maquinaria nos referimos precisamente haciendo hincapié que en este periodo, ¿sí?, se llama revolución porque cambia la forma de trabajar. El trabajo deja de ser manual o en general deja de ser manual porque en algunos casos se sigue produciendo, pero hay una generalización del uso de maquinaria para el trabajo. O sea que el trabajo, cuando se empieza a utilizar la maquinaria, el trabajo se acelera y por ende la producción también tiene mayores excedentes, hay una mayor productividad. Entonces esto hace de que el hombre tenga que modificar su vida. ¿Por qué? Porque el trabajo de antes lo hacía de una forma y ahora hay una nueva forma de trabajar. Antes las actividades eran eminentemente rurales, en cambio ahora las actividades de la revolución industrial tiene que ver más ya con las ciudades, o sea, son actividades productivas que se realizan en las ciudades. O sea que hay un desplazamiento del hombre del campo a la ciudad, hay una forma de trabajar que antes era en forma manual y
y ahora se utiliza la máquina. Hay otra cuestión que tiene que ver con cómo se desarrolla ese trabajo. Antes era un trabajo en un principio de esclavitud, después de semi-esclavitud, después apegado a la tierra. En cambio ahora aparece un trabajo pago. O sea que hay una nueva figura que es el asalariado. ¿Quién es el asalariado? Es el que cobra el salario. O sea que hay muchas modificaciones, por eso estamos hablando o estamos ante una revolución, ¿sí? Cuando hablamos de revolución es un cambio que marca un antes y un después, siempre les digo esto, y eso también modificó las relaciones sociales de producción, ¿sí? Ya no importa si el que tiene más tierra tiene más poder, porque el poder ya no reside en la posesión de la tierra, sino que reside en la posesión del dinero. ¿Me escuchan, no? O sea que ahora aparece el dinero como un elemento a tener en cuenta dentro de la producción, que después se lo va a llamar capital, ¿sí? La producción industrial, ¿sí? Se desarrolló en varios sectores de la producción, ¿sí? Lo que, digamos, la maquinaria que hizo andar o hizo rodar esta revolución se llamó máquina a vapor, o sea que es una nueva forma, se descubre una nueva forma de mover una máquina que ya no se mueve con la tracción humana ni con la tracción animal, sino que se mueve con energía. Y esa energía salía del calor. ¿De dónde sale el calor? Del fuego que se hacía con el carbón. O sea que el primer elemento a tener en cuenta es el carbón, ¿sí? Y ese carbón transforma el calor y ese calor se transforma en trabajo. Bueno, ¿en qué actividades se implementó esta máquina a vapor? En un primer momento en la producción textil, o sea que tiene que ver con la producción de telas, ¿sí? Que antes los telares era eh, más rústico y el trabajo era manual, en cambio ahora es diferente porque se realiza a través de máquinas que se mueven con esta nueva forma de producir energía. También se aplicó a los barcos, aparecen los primeros barcos, no es que antes no había barcos, sino que ahora los barcos son precisamente a vapor, y también el desarrollo del ferrocarril. El ferrocarril aparece como un nuevo elemento, primero para transportar lo que se producía y después como también sirviendo para transportar personas. Las causas de la revolución, como ven en la filmina, son tres. Una tiene que ver con la expansión comercial, la otra tiene que ver con la revolución agrícola que veíamos anteriormente y principalmente con la revolución científica, porque si la ciencia no hubiese avanzado, la tecnología tampoco avanzaba y por lo tanto nunca iba a aparecer esta máquina a vapor. Por último tenemos que ver las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias son muchísimas, ¿sí? Desaparece el trabajo artesanal, el trabajo manual, hay una transición que tiene que ver con el trabajo en las casas, ¿sí? El trabajo donde antes de llegar a la revolución industrial, los capitalistas o los burgueses son los que llevaban materia prima a las casas, por eso se llama trabajo domiciliario, llevaban materia prima a las casas de las personas y ahí se producían las prendas de vestir. Después no solamente llevaban las materias primas como el algodón o la lana, sino también que llevaban las nuevas máquinas. O sea que las primeras máquinas fueron utilizadas en las casas de familia. Por eso se llama producción domiciliaria. O sea que entre el trabajo anterior y la revolución industrial hay un trabajo en el medio que se llama producción domiciliaria. Eso también tiene que ver con el trabajo práctico que deben realizar. También aparecen antes de eso quería también explicarles que aparece una nueva unidad de producción, o sea, ya no se produce más en la casa, sino que esa nueva unidad de producción se llama fábrica. Y en la fábrica trabajaban, ustedes, o sea, a primera vista uno piensa que esta revolución industrial fue algo muy bueno para la humanidad, pero si empezamos a hilar fino, hablando de hilando
de hilar en la industria textil, encontramos que el trabajo, si bien se producía un trabajo asalariado, pero el trabajo era muy duro, se trabajaban muchas horas, no solamente trabajaban los hombres, sino trabajaban las mujeres y trabajaban los niños, ¿sí? En la producción textil. O sea que aparecen nuevas clases sociales. Una clase social se llama burguesía y la otra clase social se llama proletariado, que también tiene que ver con el trabajo práctico. La burguesía es el empresario industrial, es aquel que es dueño del capital. El dueño del capital compra la fábrica, compra la maquinaria, compra la materia prima, ¿sí? O sea, esas tres cosas compra, pero lo que no tiene es la mano de obra, o sea que tiene que comprar también mano de obra. No es que compre a la persona, sino que compra el trabajo de la persona. Y con esta cuarta compra aparece una nueva clase social que se llama el proletariado. El proletariado es el trabajador de la fábrica, es el nuevo trabajador que ya no tiene nada que ver con los trabajadores que veíamos en la Edad Media, que se llamaban vasallos, sino que tiene que ver con un trabajador ya pago, un trabajador asalariado, un trabajador que realiza su trabajo a cambio de un salario, ¿sí? Y entre, como vemos la pirámide de las clases sociales, en el medio aparece una nueva clase social que también se llama clase media, que antes no existía y que ahora comienza a existir, que no pertenece ni a la burguesía ni pertenece al proletariado ni a los campesinos, sino que esta clase media son un trabajador específico que tienen que ver, que también trabaja en la fábrica, pero con una funcionalidad más técnica, aparecen los doctores, los abogados, o sea, es un trabajo más cualificado, se necesita una determinada preparación para ejercer ese trabajo, entonces esos son los que pertenecen a la clase media. Chicos, de esto se trata el trabajo práctico número 13 de historia, así que cualquier duda que tengan, el miércoles estaremos en contacto en horario escolar, así que estaré esperando su consulta para despejar cualquier tipo de duda. Que sigan bien, espero que les resulte fácil el práctico y a cuidarse, chicos, nos estamos viendo.